estábamos viendo las reacciones, ¿no?, de la síntesis de Grignard. Y les había dicho que la síntesis de Grignard hace una síntesis con crecimiento, ¿no?, de un carbono en la cadena carbonada. Habíamos visto algunos ejemplos de esta síntesis de acá. Jorge no está compartiendo pantalla. Sí, todavía no. Ya. Ahí me había quedado, estaba diciendo eso, ¿no? Ya, ahora sí. Ya estábamos diciendo entonces que habíamos hecho la síntesis de Grignard, que era una síntesis con crecimiento de un carbono. Pero en Orgánica 1, supuestamente, han visto ustedes otras síntesis que están acá, por ejemplo, que un alcohol primario con permanganato en medio ácido o en cualquier medio es dicromato en medio ácido, se oxida a ácido carboxílico. Que el aldehído con cualquier tipo de oxidante, hasta con el reactivo de Tollens o Felling, se convierte en carboxilato de sodio, ¿no? Y con ácido se vuelve ácido carboxílico. Que con yodo formo todo esto de acá. Esto lo voy a reestructurar, les dije. Lo van a imprimir porque eso lo tienen que tener en su casa. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, este es el butano nitrilo. Cuando lo someto a hidrólisis, me da un ácido carboxílico. Todos los derivados, vamos a estudiar la siguiente clase, dan una reacción de hidrólisis a ácido carboxílico. El reactivo de Grignard con hielo seco me da ácido carboxílico. Los alquenos con permanganato se rompen y generan un ácido más corto, ¿no? Más corto porque se rompe el enlace carbono-carbono y me va a dar un ácido carboxílico. Ahí nos habíamos quedado. Y íbamos a empezar las propiedades químicas, ¿no? Los ácidos carboxílicos contienen un grupo acilo. Se llama grupo acilo cuando el carbono-oxígeno enlace doble está unido al OH. Tenemos ahí el grupo acilo, ¿no? Cuando el carbono-oxígeno, cuando el grupo acilo, ¿no es cierto? Se llama grupo acilo cuando el grupo carbonilo está unido a un átomo electronegativo. Puede ser oxígeno, nitrógeno o cloro. Cloruro de ácido, un éster, un ácido carboxílico, nitrógeno, una amida. Y en ese caso se va a llamar un grupo acilo. Tiene 4 tipos de reacción. 4 tipos de reacción. 1. Reacciones de adición nucleofílica. Como el carbono es polo positivo, lo pueden atacar, ¿quiénes? Los nucleófilos. 2. El OH del ácido carboxílico se desprotona en solución acuosa, presenta reacciones ácido-base. Después, tiene reacciones del carbono alfa, ¿no? Reacciones del carbono alfa, ¿no? Pues vamos a decir acá, se llaman reacciones del carbono alfa, de este carbono de acá. Y finalmente, puede presentar reacciones de oxidación o reacciones de reducción. Todo eso pueden presentar los ácidos. Veamos la acidez. Un ácido carboxílico puede disociar en agua para dar el ion carboxilato más un protón. A la constante de equilibrio de esta reacción se le suele llamar K sub A y se denomina la constante de acidez o la constante de disociación ácida. Ácido carboxílico más agua me da el carboxilato más el hidróneo. La constante de acidez es concentración de los productos sobre la concentración del reactante. Entendiendo que el pK es el menos logaritmo de K sub A.
Y toda reacción ácido-base, esta es una ley, se desplaza en el sentido de que reaccione el ácido más fuerte. ¿Y eso de qué depende? Del pK. A menor pK, mayor acidez. Los ácidos carboxílicos tienen un pK de 4, son ácidos, más o menos débiles, porque hay otros que son más fuertes. Pero este es un ácido más fuerte que los fenoles. Cuando el OH está unido al benceno se llama fenol, su pK es 10, esos ya son ácidos muy débiles. Y el agua es mucho más débil porque su pK es 15,5. Entonces, ¿de qué? Ojo, depende la acidez. Lo voy a escribir mejor acá. ¿Ya? A ver, voy a escribir acá. Ya, miren. Estábamos viendo ácidos. Ya. A ver, vamos a ver. Ya estábamos viendo acidez. Primero, quiero que sepan algo muy importante. Uno, quiero que sepan que los ácidos carboxílicos son ácidos cuyo pKa ya es alrededor de ¿cuánto? De 4 a 5, son mucho más ácidos que los fenoles, el agua y los alcoholes. Lo primero que tienen que tener claro, ¿ya? Los ácidos carboxílicos tienen un pK de 4 a 5, son mucho más ácidos que los fenoles, que el agua. Segundo, toda reacción ácido-base se desplaza siempre en el sentido que reaccione el ácido más fuerte. Y el ácido más fuerte, ojo, es el que tiene el menor pKa. Toda reacción ácido-base se desplaza siempre en el sentido que reaccione el ácido más fuerte. Y se llama ácido más fuerte al que tiene menor pK. Eso debe quedar claro. Ahorita lo vamos a practicar. Otro. Los ácidos carboxílicos reaccionan con los hidróxidos para dar reacciones de neutralización. ¿Qué es lo que produce? Sal de ácido carboxílico, ¿no? Más agua. Otro. Todo factor que dispersa cargas o fracciones de carga tienen un efecto estabilizador. ¿No? Y favorece la formación, su formación.
todo factor que dispersa cargas, ojo, o fracciones de carga, tienen un efecto estabilizador y favorece la formación. Profe, ¿qué significa? ¿Qué significa? Todo factor, al revés, que intensifica cargas o fracciones de carga, tiene un efecto desestabilizador y no favorece su formación. O sea, es malo formar cargas. Las cargas deben ser diluidas, dispersadas, deben disminuir. Eso favorece la formación. Los factores que varían las cargas o fracciones de carga son, primero, el efecto inductivo, que aumenta con la electronegatividad, aumentan con el número de átomos que lo ejercen. Y disminuye drásticamente con la distancia. 2. Efecto resonante. ¿Qué cosa es el efecto resonante? A ver. No, efecto resonante. Es un efecto de deslocalización de la densidad electrónica por resonancia. El otro es el efecto de solvatación, que implica interacciones ion-dipolo, o dipolo-dipolo, o ion-dipolo o dipolo-dipolo, ¿no? Y está relacionado con la constante dieléctrica. ¿No? Profe, esto de acá no lo entiendo. Voy a explicarte, despacito te voy a explicar. Mira, primero, mira, te voy a poner, escúcheme bien, te voy a poner el alcohol y el ácido carboxílico. Primero, ¿quién es más ácido? En el alcohol, cuando se le quita un protón, me forma el alcóxido. Pero en el ácido carboxílico, cuando le quitas un protón, se forma el carboxilato. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el primero, la carga negativa está localizada en el oxígeno. En el segundo, la carga está deslocalizada. Grotescamente podría decirte que la mitad del tiempo la carga está abajo y la otra mitad del tiempo está arriba.
Entonces ha habido un factor llamado resonancia que ha dispersado la carga entre dos átomos. Profe, ¿qué me quiere decir? Que en el primero la carga está localizada. Eso es malo, porque estaría haciendo adagio a lo que les dije. Todo factor que intensifica cargas es malo. Y concentrar la carga en un átomo es malo porque estás concentrando la carga. Entonces se llama carga localizada, por lo tanto es inestable. Abajo, todo factor, escúcheme bien, todo factor que dispersa cargas, todo factor que dispersa cargas es un factor que estabiliza la resonancia, está dispersando la carga entre dos átomos de oxígeno, como que la mitad del tiempo la carga está en un oxígeno y la otra mitad en el tiempo. Se dice que hay, ¿no es cierto?, deslocalización de la carga, ¿no? Se dice que hay deslocalización de la carga. De esa manera voy a decir que el de arriba tiene carga localizada, menos estable. El segundo tiene una carga deslocalizada, es más estable. Por eso se justifica que los ácidos carboxílicos tienen un pK de 5, mientras que los alcoholes tienen un pK de 16. ¿Qué significa? De que el ion carboxilato en solución acuosa sí se puede formar, pero el ion alcoxio difícilmente. ¿Por qué? Porque tiene una acidez demasiado baja el alcohol relacionado con un pK de 10. En cambio, el ácido carboxílico un pK de 5. Cuanto menor es el pK, la acidez es, ¿no es cierto? Menor pK, la acidez es mayor. Profe, una pregunta. Otro ejemplo, a ver. Uno, dos, tres. Acá le pongo el enlace doble. Acá está el oxígeno, le voy a poner 14. Carbono, 14 le vamos a poner. Y acá está el OH, ¿no? 14. Y acá le voy a poner el CH3. Profe, una pregunta. Un ratito, ¿ya? Te llamo a las 10, estoy dictando ahorita. ¿Ya? Ya. Profe, otra pregunta. ¿Y qué pasa si yo le pongo un cloro? Copio esto y le pongo un cloro acá. Miren, y acá le pongo un cloro. Ya. Profe, una pregunta. ¿Quién es más ácido? Profe, cuando yo lo haga reaccionar esto con agua, ya,
cuando la haga reaccionar esto con agua, yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Que este equilibrio va a estar bien desplazado para el otro lado. Acá no, está más desplazado para este lado. Acá todavía la flecha indica que el equilibrio está más desplazado a la izquierda en el primero que en el segundo. La pregunta es, ¿qué está pasando? Profe, si este señor pierde un protón, quedaría acá negativo. Profe, ¿y si este señor pierde un protón? ¿No? Quedaría acá negativo. ¿Qué dice la regla? No voy a hablar de la resonancia que hay acá, porque acá también lo hay. Si quieres lo voy a poner como estructura, como híbrido. Miren. Ya. Miren, y más o menos podría yo decir que acá hay un híbrido de resonancia. ¿Qué me indica ese híbrido de resonancia? Te voy a explicar. Ya está ahí. Control C, control V, lo pego por acá. Control C, control V, igualito, ¿no? Acá también lo voy a pegar. O sea, no puedo elegir por eso, porque los dos tienen resonancia. Ya, ahí está. Ese no. Ahí está. Profe, la mitad del tiempo la carga está arriba y la otra mitad del tiempo está abajo. Igualito sucede acá, ¿no? La mitad del tiempo la carga está ahí, lo voy a borrar y esto lo voy a poner ahí. ¿No? Y le voy a poner delta menos. Delta menos. Uno por acá, otro por acá la mitad del tiempo, otro por acá la mitad del tiempo y otro por acá la mitad del tiempo. Entonces tú me deberías decir, profe, por la resonancia, yo no podría explicar la diferencia de acidez entre el ácido acético y el ácido cloroacético. Entonces, ¿qué deberías decir, profesor? Los dos tienen resonancia, no lo puedo explicar. Pero en el segundo caso, yo estoy observando, ¿no? En el segundo caso, que el cloro es un átomo electronegativo. Profe, ¿qué significa que sea un átomo electronegativo? Que el cloro jale electrones y el carbono acá se hace positivo. ¿Eso es bueno o es malo? Todo factor, escúcheme, todo factor que dispersa las cargas tiene un factor estabilizante. Todo factor que dispersa las cargas tiene un factor, no lo puedo decir por la resonancia porque los dos lo tienen, pero sí lo puedo decir por el cloro. ¿Qué voy a decir acá? A ver, voy a decir acá, ¿no es cierto? El cloro, ¿no? El cloro ejerce
efecto inductivo, atractor de electrones. Ya, atractor de electrones, coma, lo que ayuda a dispersar la carga de la base conjugada. En castellano, ¿qué estoy diciendo? Que es más estable. Ya, en castellano estoy diciendo que es más estable. ¿Qué significa que es más estable? Que él tiende a perder el electrón con más fuerza y este sería más ácido. ¿No? Más ácido. Entonces yo digo pues que el cloro ejerce un efecto inductivo que jala la densidad electrónica. Lo que significa que ayuda, porque si este es más, ayuda a dispersar esta carga. Entonces, el efecto que ejerce el cloro es jalar la densidad electrónica. Esta densidad está disminuyendo. Entonces se estabiliza más. Y voy a decir que ejerce, pues, ¿qué cosa? Un efecto inductivo que dispersa la carga, ¿no? Eso significa ya, eso significa que el ácido cloroacético es mucho más ácido que el otro. Profe, otro ejemplo, a ver. Pregunta. ¿Cómo sería otro ejemplo? A ver, tengo ácido acético en acetona y ácido acético. Miren, y tengo ácido acético ¿en qué? Uno es en agua y el otro es en acetona. ¿Dónde es más ácido el ácido acético? ¿En agua o en acetona? ¿Dónde es más ácido? ¿En agua o en acetona? ¿Qué me dicen? ¿Alguien se atreve a dar una postulación? Esa es química 1, que deberían supuestamente recordar, pero si no recuerdan, lo vamos a recordar ahora. Yo disuelvo ácido acético en agua y disuelvo ácido acético en acetona. ¿Dónde se da mayor grado de ionización? Eh, Melanie, Adriana, ¿tú qué dices, Melanie? ¿Tienes una idea o no tienes una idea? No, Jorge, todavía no tendría. Todavía no sabes por qué. ¿Quién es más ácido? No sabes. ¿Quién tiene una idea? No lo hago eso porque igualito va a pasar. ¿Quién tiene una idea? Eduardo Quispe. ¿Ácido acético disuelto en agua o ácido acético disuelto en acetona? No, Jorge, todavía no tengo idea de eso. De eso. Nada. Carolina, ¿tú tienes alguna idea? No, pero me da Nada. curiosidad saber. Eso está, me gusta esa respuesta. Es una respuesta más proactiva que la de los otros jóvenes. Me da curiosidad saber. La ionización está determinada por la constante dieléctrica
el solvente. Y el agua, ¿no?, tiene alta constante dieléctrica. Entre paréntesis, me acuerdo que es 84 Davis, lo que significa que tiene la mayor capacidad de solvatación. Tiene la mayor capacidad de solvatación que cualquier otro solvente. La constante dieléctrica, escúcheme bien, de la acetona, ya, del solvente, ya, la constante dieléctrica de acetona, ¿no?, es baja o moderada, le podemos poner moderada. Póngale en el internet, por favor, constante dieléctrica de la acetona. Constante dieléctrica de la acetona. ¿Qué dice? 20,7. Ah, 20 la vas a poner, ¿ya? La constante dieléctrica es la capacidad de ionización que tiene un solvente hacia una sustancia polar o iónica. El agua es 84, entonces cualquier sustancia que tenga naturaleza iónica o covalente polar, ¿no?, es capaz de disolver en el agua. En acetona, no. El agua forma mejores interacciones ion-dipolo y solvata eficientemente. Entonces acá, ¿no es cierto?, la ionización está determinada por la constante dieléctrica del solvente. Y el agua, ¿no?, ¿no?, y el agua tiene alta constante dieléctrica. O sea, tiene una mayor capacidad de solvatación, ¿no? El agua, debido a su constante dieléctrica, tiene la capacidad de solvatación, ¿no es cierto?, digamos, por interacciones ion-dipolo, ¿no es cierto?, por ion-dipolo, coma, y esto explica la alta solubilidad de compuestos iónicos o ionizables, ¿no?, en el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en castellano? Para que el ácido acético disuelva en agua, hay que estabilizar a los productos, y por interacciones ion-dipolo el agua solvata muy bien, mucho mejor que la acetona. Entonces, se supone pues de que esto de acá es más ácido. Oiga, profesor, pero la sustancia es la misma, depende del solvente. No es tan simple, ¿no?, de que solo va a depender de la naturaleza de la sustancia, ¿no? Depende, en este caso, del solvente. ¿Ya? Depende del solvente. Muy bien. Miren acá. Efecto de los sustituyentes. La magnitud del efecto de los sustituyentes depende de la distancia al grupo carboxilo. No es acá carbonilo. Al grupo acilo le voy a poner. Acilo. ¿No? Los sustituyentes, ¿no?, en los átomos de carbono alfa son mucho más eficientes para incrementar la fuerza de los ácidos, dependiendo si son átomos electronegativos que están.
Por ejemplo, el ácido acético tiene un pK de 4,74. El ácido cloroacético bajó a 2,86. El ácido dicloroacético a 1,26. Y el ácido tricloro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la explicación? Que a mayor número de átomos, mayor efecto inductivo atractor de electrones. Por lo tanto, se estabiliza más la base conjugada porque dispersa la carga y aumenta la acidez. Explíqueme por qué el ácido cloroacético tiene una acidez menor que el ácido 3-cloroacético y este tiene menor acidez que el ácido 2-cloroacético. Si los tres son cloros, el efecto inductivo disminuye drásticamente con la distancia. En el primer caso, en el ácido 2-cloroacético, el cloro está muy cerca del grupo carboxilo, entonces el efecto inductivo es mayor. En el caso del 3-cloroacético está más alejado. El efecto inductivo disminuye con la distancia. ¿No? No te olvides que el ion etóxido tiene una carga concentrada, por lo tanto no dispersa bien esa carga. Entonces es menos estable que el ion acetato, donde por efecto resonante la carga está deslocalizada entre dos átomos. Si yo logro dispersar la carga, tiene un efecto estabilizador. Dígame por qué aumenta la acidez del ácido bromoacético al ácido cloroacético. ¿Por qué aumenta la acidez? ¿Cómo me van a responder en el examen? Nicole, ¿por qué aumenta la acidez del ácido bromoacético hacia el ácido cloroacético? A ver. Acuérdate, Nicole, que todo factor que ayuda a que la carga se disperse más tiene un mejor efecto estabilizante. ¿Quién es más electronegativo? ¿El bromo o el cloro? El cloro. Entonces, él jala más la densidad electrónica que el bromo. Entonces, a la base conjugada le va a dispersar más la carga. Por eso es que es 2,81. ¿Y por qué el ácido dicloroacético tiene mayor acidez que el ácido cloroacético? Porque tiene dos átomos de cloro, mayor efecto inductivo. Tienen que decirme así, ¿por qué la acidez disminuye en el segundo del ácido cloro butírico hacia el 2-cloro butírico? Profe, porque el efecto inductivo disminuye con la distancia. Como el cloro está más alejado en el primero, ejerce menor efecto de dispersión de la carga, ¿no? Ya, el problema es en el siguiente. Te voy a hacer un ejercicio. Mira. Profe, ¿el clohexán carboxílico o el ácido benzoico? Profe, acá tengo el ácido ciclohexán carboxílico. Y acá tengo el llamado ácido benzoico. Profe, una preguntita. Lo hago reaccionar a los dos con agua, más H2O. Uno, control C, control V y acá también. No voy a dibujar el grupo carboxilato porque me voy a complicar. Entonces, acá le voy a poner el menos nada más. Y acá también igual. El agua le quita el protón y me viene a formar el benzoato. ¿Ya? Y acá sería 14 y negrita. Ojo, y el agua
gana el protón y se vuelve hidróneo. Ya, y acá también se vuelve hidróneo. 3 más acá. Tres y acá sería más. La pregunta es, escúchame, ¿eh? La pregunta es, ¿qué pasa acá? Acá va a ocurrir, como en este caso, ¿no? La resonancia, pero igualito va a ocurrir abajo. Entonces yo tengo que buscar algo que cambie. ¿Qué cosa cambia? Acá hay carboxilato igual que acá y acá también, entonces no hay efecto diferenciador. ¿Cuál sería el efecto diferenciador? Es el siguiente, escúcheme. ¿Eh? En el ácido benzoico, que me viene lo que le voy a decir, como este de acá es negativo, yo puedo hacer saltar a este electrón. Pues acá no, acá, hacia acá. Eso va a significar que acá se hace positivo más y por acá se hace negativo, que es menos. Le voy a poner de color rojo y le voy a poner en negrito. Profe, ¿qué ha pasado? Acá se ha hecho positivo y acá se ha hecho negativo. Oiga, profe, ¿qué ha pasado? Se está dando un fenómeno resonante. Una buena pregunta es de un alumno. Una vez me puse en un apuro porque en ese momento no supe qué contestarle. Era esta. Oiga, profesor, ¿por qué la flecha va hacia el carbono? ¿Y por qué no al revés? ¿Ustedes qué le hubiesen contestado? Yo ese día no le contesté, lo tuve que pensar. El alumno me dijo, ¿por qué la flecha no estuvo al revés? O sea, los dos electrones se vienen acá y este se hizo positivo. ¿Por qué no así, profe? O sea, los dos electrones saltan hacia acá. Acá le pondría dos electrones, un ratito, ¿ya? 16. Profe, ¿por qué no hizo saltar los electrones al revés? ¿Por qué tiene que ser así? Usted se la sabe. Yo en el examen, ¿cómo voy a saber? ¿Por qué no este? Me dijo. ¿Qué le contestarían ustedes? Jorge, eso no sería una convención que está acordada. No, tal como va. No, 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 no. Son Jorge, diferentes. se dispersa la carga cuando está bien. Muy bien. El primero, a la carga negativa del carboxilato le ayuda a dispersar, porque le has puesto un positivo cerca del negativo. En el segundo, has juntado dos negativos. Eso es malo. La carga se ha intensificado. Si en el primero has dispersado la carga y en el segundo estás intensificando la carga, el que dispersa la carga es más estable, necesita menos energía. Por lo tanto, esto no podría ocurrir. Uy, caramba. Por lo que me dijo el señor es la respuesta, por si acaso. Por eso que esto no podría ocurrir. Este es lo que ocurre. Entonces, profe, ¿a dónde quiere llegar? Ah, quiero llegar a lo siguiente, que si este es más estable por este fenómeno, pues el equilibrio está más desplazado para allá y menos para el otro lado. En este no, el equilibrio va a estar desplazado más para allá. ¿Por qué? Porque la carga no se ha dispersado, la carga se ha concentrado. ¿No? La carga se ha concentrado.
Entonces acá digo, ¿no? La carga se dispersa por resonancia y es más estable. La carga se dispersa por resonancia, ¿no? Y es más estable. Por lo tanto, este es más ácido. Y esto no puede ocurrir porque acá la carga se intensifica, lo he anulado ahí. Usted debería decirme que el ácido benzoico es más ácido que el ácido ciclohexano carboxílico. Jorge, otra pregunta. A ver. Profe, una pregunta. ¿Qué ocurre si usted me borra esto de acá y me dice lo siguiente? Yo tengo acá ácido carboxílico más agua. 1. Y tengo otro donde, un ratito, acá hay un grupo nitro. Ahí hay un grupo nitro. Miren, ¿ah? Profe, una pregunta. ¿Quién es más ácido? Yo te he enseñado lo siguiente. Todo factor que te ayuda a dispersar cargas tiene un efecto estabilizante y favorece su formación. Este grupo nitro, ¿qué sería? Este se llama grupo nitro. ¿Qué sería? ¿Saben o no? Un desactivante. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hace un desactivante? Retira densidad. Y me acuerdo que en posiciones ortopara, hoy no está acá, lo hace como, yo me acuerdo, los desactivantes en posición ortopara lo hace polo positivo, D más. Los desactivantes en posiciones ortopara lo hacen polo positivo. Profe, ¿qué está haciendo? Espérate un rato. Entonces, uy, un ratito. ¿Qué pasó? No pasó nada. Símbolo. Ahora sí. En posición orto, positivo. En posición para, positivo. Y en posición orto, positivo. Y yo te pregunto, ¿esto es bueno o es malo? ¿Qué me dicen? ¿Es bueno o es malo eso de ahí? ¿Ah? Frente al negativo he puesto un positivo. Entonces esto es más estable. ¿Cómo se llama? Más estable por no, el
efecto desactivante del grupo nitro. Entonces, la carga se dispersa mejor que en el ácido benzoico. En el ácido benzoico. Profe, si este es más estable, se forma más, entonces este es más ácido. ¿Sí? Así tienen que saber explicar, si no están muertos ahí. En castellano, ¿a dónde quiero llegar? Esto lo van a leer ustedes de esta parte de acá. Miren, eso está acá. Un momentito, acá no está, creo. No está, no está. Entonces ustedes van a llegar a esto. Los desactivantes aumentan la acidez del ácido benzoico. Y los desactivantes hacen al revés. O sea, si este es un activante, debilita. No le voy a poner ahí, puede estar en cualquier posición. Usted debe saber que los activantes en cualquier posición, puedo ponerlo así, los activantes en cualquier posición, ya los activantes debilitan, disminuyen, acá le pongo A. Y acá le voy a poner desactivante. ¿No? Este es menor. No, la acidez del que tiene activante siempre es menor que la que tiene un desactivante. Los desactivantes aumentan la acidez. Los activantes disminuyen la acidez. Esto lo voy a borrar, ¿no? Voy a decir acidez creciente. Ya, esta parte van a tener que discutir, ¿ya? Van a poner tarea, discutir la acidez de los ácidos aromáticos. Mañana continuamos, ¿ya?